Buenas tardes, en este video vamos a resolver un problema de probabilidad que corresponde a las técnicas de conteo y el problema es el siguiente. El inciso A primero nos pide cuántas maneras diferentes tiene Rafael de ir a Las Vegas o a Disneylandia. Bueno, vamos a realizar un diagrama de árbol. No es necesario, pero en este caso nos va a ayudar a comprender mejor el problema. Muy bien, entonces primero, Rafael para llegar a Las Vegas tiene que ir de Chihuahua a Texas y luego de Texas a Las Vegas. Entonces primero, para ir de Chihuahua a Texas tiene tres medios de transporte. Puede elegir entre cualquiera de estos tres. Y luego para ir de Texas a Las Vegas tiene dos medios de transporte. Bueno, entonces si tomaría de Chihuahua a Texas el medio de transporte A, y luego una vez llegada a Texas tiene otras dos opciones para ir de Texas a Las Vegas. Entonces yo le voy a llamar A y B. Y de la misma manera para cuando toma el medio de transporte B mayúscula de Chihuahua a Texas. Tendría las mismas dos opciones de ir de Texas a Las Vegas. A minúscula y B minúscula. Y lo mismo para el medio de transporte C. Bueno, de la misma manera, nos dice que también Rafael puede ir a Disneylandia. Y para ello, y para llegar a Disneylandia, tiene que ir de Chihuahua a Texas. Y luego de Texas a Disneylandia. Entonces ya sabemos que de Chihuahua a Texas tiene tres medios de transporte. Tres opciones de las que puede elegir transportarse. Y ahora de Texas a Disneylandia tiene cuatro posibles valores. Entonces, si de Chihuahua a Texas utiliza el medio de transporte A y luego de Texas a Disneylandia tiene esas cuatro opciones. Le voy a poner A minúscula prima, B minúscula prima, C minúscula prima y D minúscula prima. Y de la misma manera para los medios de transporte B, B mayúscula y C mayúscula. Muy bien, para resolver este ejercicio vamos a utilizar la regla de multiplicación, la regla de la suma. Entonces, ¿cuándo usamos la regla de multiplicación y cuándo la regla de suma? Bueno, si se trata de una sola actividad, la cual requiere una serie de pasos, se usa el principio multiplicativo o la regla de multiplicación, como habíamos dicho. Y si la actividad a desarrollar tiene opciones para ser llevada a cabo, se aplica el principio aditivo o la regla de suma, que es lo. Muy bien, entonces para este caso, primero, podemos ir a Las Vegas o a Disneylandia. Pero para llegar a Las Vegas, primero tenemos que ir de Chihuahua a Texas y luego tenemos que ir de Texas a Las Vegas. Entonces, como dijimos, si se trata de solo una actividad y la cual requiere una serie de pasos, vamos a utilizar el principio multiplicativo. En este caso, nuestra actividad va a ser viajar a Las Vegas y los pasos serían ir de Chihuahua a Texas y luego de Texas a Las Vegas. Entonces, ¿de cuántas formas podemos ir de Chihuahua a Texas? Podemos ir de tres formas. ¿Y de cuántas formas podemos ir de Texas a Las Vegas? Podemos ir de dos formas. Entonces, esto nos va a resultar 3 por 2, 6. Y podemos ir de 6 maneras a Las Vegas. Ahora, ¿de cuántas maneras podemos ir a Disneylandia? De la misma manera, para ir a Disneylandia, primero tenemos que ir de Chihuahua a Texas y luego de Texas a Disneylandia. Entonces, igual es el principio multiplicativo. Entonces, primero, para ir de Chihuahua a Texas tenemos tres opciones o tres maneras. Tres maneras de ir de Chihuahua a Texas. Y luego tenemos cuatro maneras de ir de Texas a Disneylandia. Entonces esto sería 4 por 3, 12. Y tenemos 12 maneras de viajar a Disneylandia.
Muy bien, hasta acá. Ahora, lo que nos pedía el inciso A era de cuántas maneras diferentes tiene Rafael de ir a Las Vegas o a Disneylandia. Como dijimos anteriormente, si la actividad a desarrollar tiene opciones para ser llevada a cabo, se aplica el principio aditivo. Bueno, en este caso, nuestra actividad final es viajar de vacaciones, ¿no? Y para ello tengo dos opciones, las cuales son viajar a Disneylandia o viajar a Las Vegas. Entonces, para este caso vamos a usar el principio aditivo. Entonces, puedo viajar a Las Vegas, que puedo viajar de 6 maneras, o puedo viajar a Disneylandia, que son de 12 maneras. Entonces, la suma de esto, 6 más 12, nos va a resultar 18 maneras. Entonces, Rafael tiene 18 maneras de ir a Las Vegas o a Disneylandia. Y esta va a ser nuestra respuesta. Ahora lo que nos dice el inciso B es, ¿cuántas maneras tiene Rafael de ir a Las Vegas o a Disneylandia en un viaje redondo si no se regresa en el mismo medio de transporte en que se fue? Bueno, en este caso nos estaría pidiendo de cuántas maneras puede viajar Rafael ida y vuelta si no regresa en el mismo medio de transporte en el que se fue. Primero, cuando va a Las Vegas, habíamos dicho, tiene primero 3 maneras de ir de Chihuahua a Texas. Y luego va de Texas a Las Vegas y para ello tiene 2 maneras. Bueno, una vez estado en Las Vegas, se regresa. Se regresa y como no regresa en el mismo medio de transporte, de Vegas a Texas solo ya tendría una opción. Entonces ponemos eso, 1, y de Texas a Chihuahua. Y como no se regresa en el mismo medio de transporte, como antes tenía 3, entonces ahora solo tiene 2. Multiplicando todo esto nos resulta 12. 12 maneras de ir a Las Vegas, ida y vuelta. Ahora cuando va a Disneylandia. Entonces primero, tiene 3 medios de transporte distintos en el que puede irse de Chihuahua a Texas. Y luego tiene 4 medios de transporte diferentes en los que se puede ir de Texas a Disneylandia. Muy bien, una vez en Disneylandia se regresa. Ahora, como tenía 4 medios de transporte disponibles de Texas a Disneylandia, como no puede regresar en el mismo en el que se fue, entonces ahora solo tiene 3 medios de transporte para irse de Disneylandia a Texas. Una vez llegado a Texas, tiene 2 opciones de irse de Texas a Chihuahua. Y esto sería todo. Entonces la multiplicación de todo esto nos va a resultar 72. Rafael tiene 72 maneras de ir ida y vuelta a Disneylandia, sin regresar en el mismo medio de transporte. Bueno, ahora, igual que el anterior inciso, como nos pedía la cantidad de maneras que tiene Rafael para irse a Disneylandia o a Las Vegas, ida y vuelta, va a ser la suma. Utilizamos el principio aditivo. Ya habíamos dicho por qué. Porque puede ir a Disneylandia o puede irse a Las Vegas. Entonces simplemente esto es la suma y sumamos. 12 más 72 nos va a resultar 84 maneras. Y la respuesta va a ser entonces que Rafael tiene 84 maneras de ir a Las Vegas o a Disneylandia en un viaje redondo. En un viaje ida y vuelta. Bueno, esta es nuestra respuesta.